Ese coche vale más que tu vida, declaró el hombre lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo oyeran. Sus compañeros rieron, bebiendo su costoso champán. Jessica ni se inmutó. Permaneció en silencio tras la bata de terciopelo, con las manos metidas con naturalidad en los bolsillos de su sencilla sudadera con capucha, admirando simplemente la pintura impecable y reluciente del Rolls Royce. No lo había tocado, ni se había atrevido a cruzar la barrera marcada por las cuerdas de terciopelo rojo. Pero en ese momento, rodeada de hombres adinerados con trajes a medida y relojes de lujo, su mera presencia se sentía como una amenaza intolerable para alguien que creía que el poder y el valor humano se medían únicamente por la riqueza y las apariencias. Jessica Barnes, una célebre directora ejecutiva negra en los círculos empresariales estadounidenses, había entrado sin ser vista en su propio concesionario Sterling Auto. Con una sudadera gris con capucha, vaqueros ajustados y zapatillas desgastadas, no se parecía en nada a la ejecutiva refinada que retrataban los medios. En su mano llevaba una cartera de cuero marrón con sus documentos financieros preestablecidos. Había venido sola, sin asistente, sin guardaespaldas, intencionalmente. Integrarse como una clienta común y corriente. Hoy no se trataba de evaluar a su personal. Simplemente quería experimentar de primera mano el servicio en el concesionario que tanto había trabajado para construir. Esa radiante mañana de sábado, la luz del sol se filtraba a través del suelo hasta las ventanas, iluminando los brillantes suelos de la sala de exposición y los coches impecablemente detallados. A su izquierda, la gama de modelos cotidianos incluía un Toyota Corolla 2013, la opción económica que pretendía comprar para conducir a diario. A su derecha, tras unas cuerdas de terciopelo rojo, se alzaba la línea de lujo de élite de Sterling, con vehículos de ultralujo como Rolls-Royce, Lamborghini y el imponente Bugatti Chiron. Las cuerdas separaban claramente a los clientes habituales de los invitados VIP al evento especial de hoy. Jessica hizo una pausa, con el orgullo mezclado con la reflexión. Recordó sus inicios en la industria automotriz, cuando los escépticos dudaban de que una mujer negra pudiera liderar. Sin embargo, había demostrado su valía una y otra vez, convirtiendo a Sterling Auto de un modesto concesionario en una cadena de renombre nacional. Por ese breve instante, permaneció allí humilde y serena, sin ser reconocida. Como el poderoso director ejecutivo que transformó esta sala de exposición en un símbolo de éxito. Justo entonces, las puertas de cristal se abrieron de nuevo y entró Richard Preston. Su llegada atrajo todas las miradas, tanto del personal como de los clientes. Richard encarnaba la alta sociedad estadounidense. Un blazer azul marino de corte impecable, pantalones impecables, zapatos de cuero lustrados y un Rolex con diamantes en la muñeca. Su cabello estaba impecablemente peinado y su confianza rayaba en la arrogancia. A su lado, dos hombres igual de bien vestidos, cada uno con una copa de champán recién servida. No necesitó presentarse. Su riqueza y estatus lo decían todo en cada movimiento deliberado, en su forma de inspeccionar la sala, como si evaluara a cada persona. Su fría mirada se fijó en Jessica junto al lujoso escaparate. De alguna manera, su aspecto sencillo y modesto lo ofendió. Desde el primer segundo, Richard decidió que ella no pertenecía allí. Para él, una mujer negra vestida de manera informal entre autos de $1 millón era totalmente inaceptable. El ambiente pasó de informal a intenso en un instante. Vendedores intercambiaron miradas preocupadas. Algunos dieron un paso al frente, pero luego dudaron bajo la mirada acerada de Richard. Mientras tanto, Jessica permaneció en perfecta calma, ignorando su desdén. Se alejó de la sección VIP y se acercó al mostrador donde el joven vendedor Kevin Miller la esperaba para ayudarla a finalizar el papeleo para la compra de su Toyota. La convergencia de estas dos figuras tan diferentes en el mismo espacio preparó el escenario para los dramáticos acontecimientos que se avecinaban. Nadie en la sala de exposición podría haber imaginado que Jessica Barnes, la modesta mujer negra, pronto se convertiría en el centro de una historia que trastocaría las ideas de todos sobre el poder, el prestigio y el respeto.
Y nadie previó que Richard Preston, con su arrogancia y desafío, pronto se enfrentaría a la verdad más dolorosa de su vida. Por un lado, se encontraba la riqueza superficial construida sobre la arrogancia y el prejuicio. Por el otro, el verdadero poder forjado por el respeto propio, la perseverancia y la dignidad. El enfrentamiento entre Jessica y Richard apenas comenzaba, y estaba a punto de culminar en una historia de gran dramatismo y profundas lecciones sobre el carácter humano y el verdadero significado de dignidad e integridad. Jessica permanecía en silencio, admirando los coches de ultralujo de la exposición VIP especial, con la mirada fija, deslizándose con suavidad pero con atención por cada mínimo detalle. El brillo de espejo del fantasma de Rolls-Royce reflejaba su humilde figura con tanta fidelidad, evocando recuerdos de los días en que Jessica tuvo que esforzarse más que nadie para superar los prejuicios y las dudas que la rodeaban. No apartó la vista de aquella hilera de exquisitos vehículos. De hecho, fue precisamente su serenidad lo que atrajo la atención de Richard por encima de todo. No muy lejos, Richard Preston ya había notado esta presencia desconocida en el espacio que siempre había considerado dominio exclusivo de la élite. Cada pequeño detalle de Jessica lo inquietaba. Richard entrecerró los ojos mientras su fría mirada se fijaba en la mujer que permanecía serena frente a la exhibición de lujo, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Para Richard, su presencia no era mera ignorancia. La sentía como una afrenta a su estatus y clase. Su naturaleza, siempre desdeñosa con quienes consideraba inferiores, lo obligó a actuar de inmediato para restablecer la clara jerarquía. En la sala de exposición, Richard lo consideraba su lugar de recreo personal. Richard dejó su copa de champán en una mesa cercana y se ajustó la manga de la chaqueta con lentitud. Sus dos adinerados compañeros intercambiaron risas burlonas, como si ya saborearan la escena que se avecinaba. Entonces Richard se dirigió hacia Jessica, con una confianza que se entremezclaba con el desafío. «¿Esta zona no parece abierta al público común?», preguntó, y su voz resonó por toda la sala. El personal de ventas y los curiosos se giraron al instante, y un silencio repentino invadió la sala. Todas las miradas se posaron en Jessica. Ella mantuvo la compostura al girarse hacia él, encontrando la mirada desdeñosa de Richard. En esa mirada, reconoció algo a lo que se había enfrentado innumerables veces: prejuicios. Sin embargo, Jessica no mostró ningún signo de incomodidad ni enojo. Le ofreció una sonrisa cortés y comedida y respondió: «Sé exactamente cuál es mi postura, pero gracias por decírmelo». Su voz era suave, carente de ira. Fue precisamente esta serena dignidad la que dejó atónito a Richard. En su mente, alguien como Jessica debería haber sido avergonzada y callada, encogiéndose de miedo o huyendo, presa del pánico. Pero nada de eso ocurrió. Simplemente inclinó la cabeza con un gesto cortés y se dirigió con calma al escritorio de Kevin Miller, donde le aguardaban los papeles de su compra. Richard se quedó paralizado. Su expresión pasó de atractiva a claramente irritada. Las burlas de su compañero se desvanecieron al tiempo que la atmósfera se distanciaba drásticamente de sus expectativas. Richard nunca se había encontrado en una situación como esta. Una mujer a la que consideraba inferior en todos los sentidos, orgullosa e inquebrantable. Fue como un golpe directo a su ego inflado. Frunció el ceño ligeramente y volvió a apretar la copa de champán. Se sintió desafiado sutil pero inequívocamente, y era un desafío que no podía aceptar. Criado en un entorno privilegiado y con poder, Richard creía que una vez que hablara, todos lo escucharían y se someterían. Sin embargo, Jessica no solo se negó a ceder, sino que lo dejó impotente para imponer su autoridad. Las miradas curiosas permanecieron fijas en él, esperando su siguiente movimiento, y eso solo avivó aún más su irritación. Se negó a convertirse en una broma delante de esa gente. Juró resueltamente que, bajo cualquier circunstancia, si era necesario, les demostraría a todos que Jessica no pertenecía allí. Le haría comprender su lugar en el mundo, donde él ocupaba la cima. Mientras tanto,
Jessica se sentaba serenamente junto al joven Kevin, entregándole sus documentos para que los revisara. Kevin observó con nerviosismo la mirada aún penetrante de Richard, pero Jessica le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Está bien. Continúe, por favor. Kevin asintió y volvió a su trabajo, aunque la tensión que se extendía por la sala de exposición era palpable. Algunos clientes susurraban entre sí y los vendedores intercambiaban miradas ansiosas. Richard permaneció allí de pie, con la mirada fría como el hielo y los labios apretados. No podía aceptar que una desconocida como Jessica apareciera y lo perturbara en el territorio que consideraba exclusivamente suyo. Esa insatisfacción se convirtió en un plan detallado en su mente. ¿Qué haría a continuación para obligarla a inclinarse? Jessica permaneció tranquila como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo sabía que su enfrentamiento con Richard solo estaba empezando. A partir de ese momento, no se detendría ante nada para humillarla y expulsarla de la sala de exposición avergonzada. Sin embargo, Jessica también sabía que estaba lista. Ya no era la mujer vulnerable que una vez fue. Y esto era solo el principio. Desde el momento en que Jessica salió de la sección VIP, Richard Preston no pudo apartar la vista de ella. Su mirada penetrante la seguía a cada paso con creciente irritación, como si su serenidad fuera el mayor desafío al orgullo que tanto apreciaba. Los compañeros de Richard notaron su creciente ira e intercambiaron sonrisas cómplices, animándolo a actuar. Después de todo, Richard nunca había sido de los que aceptaban la derrota a la ligera. Al darse cuenta de que no podía avergonzar a Jessica solo con palabras, Richard ideó de inmediato un plan más sutil e insidioso: socavar su credibilidad indirectamente, utilizando al personal de ventas. Personas que, según suponía, se pondrían del lado de un cliente adinerado como él. En su mente, unas pocas insinuaciones directas, unas pocas acusaciones vagas, bastarían para convertir a Jessica de una compradora común en una figura sospechosa a ojos de todos. Inclinándose casualmente contra el expositor, Richard se llevó la copa de champán a los labios y luego bajó la voz lo suficiente para que los vendedores cercanos lo oyeran. No entiendo por qué dejan que caras desconocidas. Hoy he estado dando vueltas por ahí. Acabo de ver a esa mujer de la sudadera con capucha merodeando junto a los Rolls Royce durante siglos. Parece un poco raro, ¿no crees? Quizás deberías vigilarla. Su tono era cortés, casi preocupado, pero sus palabras eran una mirada penetrante. El personal miró de inmediato a Jessica, aunque nadie la había visto hacer nada malo. La sospecha de un cliente tan rico como Richard era más que suficiente para desconfiar. Satisfecho, Richard observó sus reacciones con una leve sonrisa. Para él, el poder no se trataba solo de riqueza. Se trataba de manipular a los demás, sembrando dudas infundadas con sutileza. Sabía que en cuanto el personal sintiera la más mínima incertidumbre, Jessica empezaría a sentir la presión sin que él moviera un dedo. Efectivamente, el ambiente cambió. Mientras Jessica regresaba al escritorio de Kevin Miller, los vendedores la rodearon con cautela, con expresiones que mezclaban curiosidad e inquietud. Otros clientes empezaron a susurrar entre ellos, al notar la presencia de esta mujer modesta que parecía fuera de lugar en medio del lujo. Jessica notó el cambio, pero mantuvo la compostura, con calma, completando el papeleo de la compra con Kevin. Kevin, que momentos antes se había mostrado alegre y tranquilo, ahora vaciló, consciente de la mirada de desaprobación de Richard y las miradas inquietas de sus colegas. Sin embargo, el comportamiento amable y respetuoso de Jessica lo tranquilizó. Señorita Barnes, su financiación ha sido aprobada, dijo Kevin en voz baja, intentando mantener la normalidad. Solo necesitamos su firma para finalizar el contrato. Jessica asintió y sonrió mientras tomaba el bolígrafo. Se negó a dejar que una presión invisible la desestabilizara. Aún así, sabía que Richard no se detendría allí. Se quedó de pie cerca, con los ojos llenos de resentimiento mientras planeaba su siguiente movimiento. Fiel a su estilo, Richard no estaba dispuesto a ceder.
Se acercó a un joven guardia de seguridad, Mark Evans, apostado cerca de la entrada de la sala de exposición. Con expresión seria, se inclinó. Oiga, creo que debería vigilar mejor a esa mujer de ahí. No digo que esté tramando algo, pero ha estado circulando alrededor de esos autos caros de una manera extraña. Esta sala de exposición es para clientes de alto nivel, ¿verdad, Mark? Inexperto y con ganas de complacer, asintió con seriedad. Richard, complacido, se volvió para observar a Jessica, que acababa de firmar el contrato. Jessica se levantó y se estiró ligeramente, consciente de las miradas tensas a su alrededor, pero completamente imperturbable. Se había enfrentado a situaciones como esta innumerables veces y comprendía que la verdadera fuerza no residía en una réplica airada, sino en la dignidad y el respeto por sí misma. Sostuvo la mirada de Richard por un breve instante y le ofreció un gesto cortés, transmitiendo en silencio: «Sé exactamente lo que haces y estoy lista». Richard frunció el ceño y apretó la mano alrededor de su copa de champán. La serenidad de Jessica lo desconcertó una vez más. Se dio cuenta de que sus tácticas mezquinas no habían logrado inquietarla. Si quería disminuirla, tendría que intensificar la situación. La tensión de la sala de exposición era tan tensa como la cuerda de un arco. Un movimiento más de Richard y todo se rompería. Jessica permaneció tranquila, esperando pacientemente su próximo desafío. Para ella, esta batalla no se trataba solo de honor personal. Era una prueba del verdadero poder de la dignidad y la autoestima. En cuanto Jessica dejó de mirar a Richard y volvió a fijarse en el joven vendedor, Kevin percibió de inmediato que algo no encajaba en la sala de exposición. Los empleados a su alrededor susurraban entre sí, algunos la miraban discretamente con inquietud. Jessica comprendió exactamente lo que estaba sucediendo. Richard Preston había empezado a usar su poder e influencia para dirigir la situación, volviéndola aún más incómoda. Richard no se molestó en ocultar su insatisfacción al ver que Jessica permanecía tranquila e imperturbable ante las maliciosas insinuaciones que él había lanzado. Levantó una mano e hizo un gesto a una recepcionista cercana. En un tono bajo y gélido, dijo con claridad: «Por favor, que el gerente de la tienda, el señor Daniel Harley, venga de inmediato. Quisiera abordar el tema de esa mujer». La recepcionista pareció sobresaltada, pero asintió rápidamente y cogió el teléfono para llamar a su oficina. Richard se cruzó de brazos, permaneciendo erguido, con la mirada fija en Jessica con desafío. Sabía que Daniel Harley, el gerente de la tienda, siempre era sensible a la presión de los clientes adinerados y priorizaba los resultados del concesionario por encima de todo lo demás. Richard estaba seguro de que Daniel se pondría de su lado sin hacer demasiadas preguntas. Menos de 2 minutos después, Daniel Harley salió de su oficina, luciendo tenso y apurado. Daniel, un hombre de mediana edad que se enorgullecía de su impecable camisa blanca, su elegante corbata oscura y sus elegantes zapatos de cuero, tenía reputación de manejar situaciones VIP con eficiencia y diferencia. «Señor Preston, ¿hay algún problema?», Daniel preguntó. Sus ojos se dirigieron discretamente hacia Jessica mientras evaluaba la escena. Richard se inclinó ligeramente, bajando la voz, pero lo suficientemente alto para que los clientes cercanos lo oyeran. «Me molesta bastante que permitan que una mujer desconocida vestida inapropiadamente deambule por la zona VIP. Nos incomoda mucho a mis amigos y a mí. Esperamos un entorno más exclusivo y seguro para esta exposición especial». Daniel sintió de inmediato el peso de la queja de Richard. Sin dudarlo, creyó sus palabras. Sabía que un hombre rico y poderoso como Richard podía causar graves daños a su reputación y finanzas si sus preocupaciones no se atendían con prontitud. En ese momento, Daniel no se detuvo a pensar que podría estar perpetuando la discriminación. Inhaló profundamente y se acercó a Jessica, perdiendo su habitual cortesía. Su voz se volvió fría y despectiva al decir: «Lo siento, pero esta zona está reservada solo para VIP con invitación. Por favor,
Regrese a la sección de clientes generales para evitar molestias a los demás clientes. Sus palabras atravesaron la atmósfera de la sala de exposición como una cuchilla congelada. Clientes, vendedores, la recepcionista e incluso Richard se giraron para observar a Jessica. Todos esperaban su reacción a la orden directa del gerente de irse. Jessica permaneció serena. Se levantó lentamente y miró directamente a Daniel. Su mirada era tranquila, pero transmitía una serena fuerza interior. Con un tono claro y amable que, sin embargo, resonó en toda la sala de exposición, preguntó: «Señor Hartley, entiendo tu posición, pero ¿podrías explicarme qué regla he roto o qué política he violado que me obliga a irme?». Daniel parecía sorprendido por la confianza y tranquilidad de Jessica. Miró a Richard en busca de apoyo, pero Richard simplemente le ofreció una sonrisa fría y burlona, sin querer rescatarlo del momento incómodo. Daniel se aclaró la garganta y trató de sonar firme, pero vaciló cuando la incertidumbre se apoderó de su voz. «He recibido comentarios de algunos clientes importantes que afirman que se han demorado demasiado en los autos caros, lo que los hace sentir inseguros e incómodos. Solo intentamos garantizar la mejor experiencia para nuestros huéspedes, así que espero que lo comprendan». Jessica dio una pequeña sonrisa significativa. «Lo entiendo, pero por favor considere esto. Simplemente he estado admirando estos coches respetuosamente sin tocar nada ni molestar a nadie. ¿Es realmente justo que la comodidad de ciertos clientes VIP se consiga a costa de quitar injustamente derechos a otros huéspedes?». Sus palabras dejaron a Daniel sin palabras. Un peso invisible presionaba sus hombros mientras todos en la sala de exposición escuchaban atentamente. Se dieron cuenta de que la pregunta de Jessica era perfectamente razonable y un desafío directo a la forma injusta en que se había manejado la situación. Richard permaneció a distancia, apretando con más fuerza su copa de champán y su rostro delataba decepción porque Daniel no había manejado la situación rápidamente como él esperaba. La ira de Richard aumentó. Jessica no solo se negó a dar marcha atrás, sino que expuso abiertamente la injusticia que él estaba orquestando. Jessica terminó de hablar, con su mirada aún fija en Daniel, firme. En ese momento, todos en la sala de exposición sintieron el sutil pero innegable cambio de poder. Más que nadie, Daniel sabía que había cometido un grave error al subestimar a la mujer que estaba frente a él. Un silencio incómodo cayó sobre la sala de exposición después del intercambio de Jessica con Daniel Hartley. La tensión parecía como si se hubiera congelado en el lugar. Y todas las miradas estaban fijas en el gerente, que permanecía clavado en el sitio en la enorme sala. Daniel intentó mantener una expresión severa, pero sus ojos delataban auténtica confusión y malestar. En ese momento, Richard Preston, que estaba no muy lejos, se irritó aún más al darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado podría desmoronarse ante la inquebrantable compostura de Jessica. Richard ya no podía tolerar la tranquila confianza de Jessica. Para él, su aplomo era una provocación directa, un desafío abierto a su poder y estatus en un foro público. Esa afrenta alimentó su orgullo y lo obligó a contraatacar con más fuerza. Con las consecuencias. En su mente tomó forma un plan nuevo, mucho más descarado. Una sola calumnia abierta no bastaría. Sin dudarlo un momento, Richard se acercó a Daniel y levantó la voz deliberadamente para que toda la sala de exposición pudiera escuchar. «Realmente no quiero hacer una escena, Daniel. Pero, claramente, no entiendes el punto. Esa mujer simplemente pasó la cuerda y tocó deliberadamente el costoso Rolls-Royce fantasma que estaba allí. Lo vi con mis propios ojos y estoy seguro de que las cámaras de seguridad me respaldarán». La falsa acusación de Richard cayó como un rayo en la silenciosa sala de exposición. Los clientes inmediatamente quedaron sorprendidos y curiosos. Los vendedores y los guardias se giraron para mirar a Jessica con renovada sospecha. Aunque ella no había hecho nada malo, la acusación de un hombre rico e influyente como Richard los hizo ser cautelosos. Daniel sintió que se le cerraba la garganta. No se detuvo a pensarlo.
Su única preocupación eran las consecuencias si no se ponía del lado de Richard. Bajo esa aplastante presión, se acercó a Jessica de mala gana y con el rostro tenso por la inquietud. Señorita Barnes, lo siento, pero la política nos exige suspender esta transacción e investigar este incidente. Varios clientes han informado que cruzaron la barrera y tuvieron contacto no autorizado con el auto en exhibición. Jessica sostuvo la mirada de Daniel fijamente. Ella sabía que él no creía verdaderamente en Richard, pero la cobardía y el peso del dinero lo habían obligado a actuar. En un tono tranquilo pero contundente, respondió: no crucé ninguna barrera ni toqué ningún vehículo. Siéntanse libres de revisar las grabaciones de seguridad. No tengo nada que ocultar. Daniel apartó la mirada de su mirada fija y se giró hacia el guardia que estaba cerca, con la voz ligeramente temblorosa. Por favor, haga que seguridad revise las cámaras inmediatamente, y por seguridad, llame a la policía para que se encargue de este asunto. La sala de exposición cayó en un silencio inquietante y opresivo. El joven guardia Mark Evans asintió y corrió hacia la sala de seguridad. Otra recepcionista marcó apresuradamente el número a la policía. Los clientes comenzaron a sentirse incómodos. Se escucharon susurros y miradas de reojo mientras todos presenciaban el drama inesperado que se desarrollaba en esta prestigiosa sala de exposición de automóviles. Richard se cruzó de brazos y se permitió una sonrisa fría y satisfecha mientras observaba cómo Jessica se ponía a la defensiva. Estaba seguro de que, incluso si las cámaras la exoneraban, verla siendo interrogada por la policía la avergonzaría y la haría callar, ahuyentando así a los demás. Para Richard, el único objetivo era demostrar a todos que tenía el control total, independientemente de la verdad. Minutos después, las sirenas sonaron afuera y dos oficiales entraron, con rostros sombríos, dirigiéndose directamente hacia Jessica. Un oficial alto y de pelo corto fue el primero en hablar. Hemos recibido un informe de comportamiento sospechoso en el área VIP. ¿Quién manda aquí? Por favor, explique la situación. Daniel dio un paso adelante. Su tensión aumentó y reiteró la acusación de Richard. Entonces el oficial se volvió hacia Jessica, con voz fría y formal. Señora, revisaremos las imágenes de seguridad. Mientras tanto, le rogamos que coopere con nosotros y evite causar más perturbaciones. Jessica inclinó la cabeza y asintió, su calma intacta. Ella no protestó ni mostró miedo ni enojo. Su compostura hizo que el oficial y todos los demás cuestionaran inconscientemente la validez de la afirmación de Richard. Richard, que seguía en su lugar, sintió una nueva inquietud cuando la serena dignidad de Jessica provocó la admiración de los espectadores en lugar de la censura. No había previsto que, incluso después de orquestar una falsedad tan flagrante, esta mujer modesta pudiera despojarlo de su sensación de control en el mismo dominio que consideraba suyo. En el momento en que los dos oficiales terminaron de hablar, el aire en la sala de exposición se volvió más sofocante que nunca. Curiosas y cautelosas, las miradas de todos los clientes convergieron en Jessica. Como el duro resplandor de los focos del escenario, el silencio opresivo hacía que incluso los sonidos más pequeños resonaran. Los pesados pasos de los oficiales, las respiraciones tensas del gerente de la sala de exposiciones, Daniel Harley. A poca distancia, Richard Preston curvó su labio en una sonrisa fría, saboreando la escena mientras su plan se desarrollaba exactamente como esperaba. El oficial Michael Carter, el más alto de los dos, se acercó a Jessica y bajó la voz a un tono mesurado y autoritario. Señora, para aclarar este incidente, necesitamos que usted coopere y salga con nosotros un momento. Jessica permaneció inmóvil como si nada inusual estuviera sucediendo. Su mirada se dirigió al oficial, suave pero penetrante, y respondió con voz clara y tranquila: estoy encantada de cooperar. Confío en que esto se resolverá con rapidez y justicia. Antes de que ella pudiera moverse, Kevin Miller, el joven vendedor que acababa de terminar su papeleo, dio un paso adelante, con el rostro pálido y la voz temblorosa, pero decidido. Esperen, oficiales.
Puedo asegurarles que la señorita Barnes no hizo nada malo. Ha estado aquí a mi lado todo el tiempo y nunca entró en la zona VIP como afirmó el señor Preston. La súplica de Kevin fue ahogada por la fuerza de la voz resonante de Richard Preston. Aprovechando el momento, Richard lo interrumpió, con los ojos brillantes mientras se dirigía a los oficiales. Este joven puede estar defendiendo a su cliente, pero confío más en mis propios ojos. La vi cruzar esa barrera y tocar el Rolls Royce. Las cámaras lo demostrarán. Les sugiero que no pierdan el tiempo con negaciones inútiles. Las palabras autoritarias de Richard atravesaron la sala de exposición como una cuchilla, aumentando aún más la presión sobre Jessica. Los clientes, deseosos de creerle al hombre rico y poderoso, se inclinaron hacia su acusación. Incluso los agentes de policía se pusieron nerviosos ante su seguridad. El oficial James Anderson, más bajo y más reservado, frunció el ceño ante la tensión creciente. Miró a Kevin con simpatía y luego se dirigió a Jessica con firmeza, buscando calmar la situación. Entendemos que usted desea defenderla, pero debemos establecer los hechos. Señorita Barnes, por favor, salga para que podamos hablar de esto con más claridad. Jessica asintió sin protestar, con un semblante sereno y educado. Mientras se preparaba para retirarse, Richard dio un último paso, con voz áspera y condescendiente. Me sorprende que mantenga la calma, señorita Barnes, pero le aconsejo que prepare una explicación convincente. Esta sala de exposiciones no es lugar para que gente de dudosa reputación haga lo que quiera. Su insulto público provocó exclamaciones de asco. Algunos clientes negaron con la cabeza con disgusto ante su arrogancia, pero a Richard no le importó. Su único objetivo era humillar a Jessica ante la multitud y demostrar que tenía todo el poder. Jessica hizo una pausa y se giró para mirar a Richard directamente. Su mirada, ahora firme e inquebrantable, respondió con frialdad. Señor Preston, no voy a discutir contigo aquí, pero creo que la verdad saldrá a la luz muy pronto. El verdadero poder no reside en insultos sin fundamento como el tuyo. Incluso con su tono suave, sus palabras resonaron en muchos, quienes admiraron su serenidad bajo tanta presión. La expresión de Richard se oscureció. La ira y la frustración distorsionaron sus rasgos mientras apretaba los puños alrededor de su copa de champán. Luego, los dos oficiales guiaron con suavidad pero firmeza a Jessica hacia la salida de la sala de exposición. Caminó con dignidad, imperturbable, aunque docenas de conversaciones susurradas y escaleras escrutadoras la siguieron a través de las puertas de cristal. En su interior Kevin se quedó congelado, con las mejillas sonrojadas por la ira y la frustración ante su propia impotencia. Daniel Harley permaneció inmóvil, evitando cada mirada, especialmente la mirada triunfante de Richard, seguro de haber aplastado el espíritu de la mujer. Cuando las puertas se cerraron detrás de Jessica, la sala de exposición cayó en un silencio tenso y sin aliento. Todos esperaban, curiosos y ansiosos, a ver qué sucedería a continuación. Richard, todavía de pie en su orgulloso triunfo, observó una figura que se alejaba, sin darse cuenta de que la historia estaba lejos de terminar y que la verdad pronto emergería de una manera que nadie esperaba. Las puertas de cristal se cerraron detrás de Jessica, pero la tensión dentro de la sala de exposición seguía siendo intensa. Un murmullo silencioso resonó entre los clientes y el personal intercambió miradas incómodas. Richard permanecía de pie con expresión triunfante, como si hubiera ganado una batalla decisiva, pero el silencio inusualmente prolongado lo inquietaba. Lanzó una rápida mirada inquieta a Daniel Harley, el gerente de la tienda, quien permanecía inmóvil, con el rostro pálido por la preocupación. En ese mismo momento, se oyeron pasos seguros y mesurados desde el otro extremo de la sala de exposición. Todas las cabezas se giraron hacia la figura que avanzaba con autoridad. Era Marcus Donovan, director ejecutivo de toda la red de concesionarios Sterling Auto. Marcus rara vez aparecía en persona en las salas de exposición individuales, por lo que su llegada repentina envió una ola de sorpresa y confusión a través de la sala.
Marcus Donovan caminó con determinación hacia el grupo cerca de la pantalla VIP. Su traje negro a medida, su corbata azul marino perfectamente anudada y su reluciente reloj Patek Philippe hablaban de su estatus y autoridad. Recorrió con la mirada la sala de exposición con una mirada severa que delataba una clara decepción. Cuando sus ojos se posaron en Richard, Marcus frunció el ceño gravemente y preguntó: «¿Qué está pasando aquí, Daniel?». La voz de Marcus no era fuerte, pero su poder hizo que Daniel se sobresaltara como si hubiera despertado de una pesadilla. Daniel tartamudeó, con la boca abierta, incapaz de formar una respuesta coherente. Miró a Richard suplicante, pero el rostro de Richard estaba tan aturdido como el de todos los demás. En la mente de Richard surgió la pregunta de pánico: ¿por qué estaba Marcus aquí ahora? Antes de que Daniel pudiera hablar, Richard forzó una sonrisa amistosa y dijo: «Marcus, qué sorpresa verte. Tuvimos un pequeño problema, pero ya lo solucioné». Marcus no le devolvió la sonrisa. En cambio, miró fijamente a Daniel con una mirada firme. «Me acaban de informar desde la central que ocurrió un incidente grave con una clienta. ¿Cómo explica que la mujer fuera escoltada afuera?». Daniel sintió que se le paraba el corazón. Intentó explicarlo con voz temblorosa. «Señor Donovan, recibimos un informe del señor Preston de que la mujer cruzó la barrera y tocó el valioso Rolls-Royce Ghost. Estábamos revisando las grabaciones de seguridad para verificarlo». Marcus lo interrumpió bruscamente. «¿Y llamaste a la policía antes de verificar los hechos?». Daniel guardó silencio, cabizbajo, avergonzado. La mirada de Marcus se endureció aún más. «Seamos claros. La mujer a la que insultaste y acusaste es Jessica Barnes, la directora ejecutiva secreta y la mayor propietaria de Sterling Auto Network. Vino hoy como una clienta común para evaluar personalmente la calidad de nuestro servicio y la conducta del personal». Al instante, la sala de exposición. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a respirar mientras asimilaban una verdad que nadie esperaba. A Richard Preston le flaquearon las piernas y se le congelaron las manos por la sorpresa. Su habitual arrogancia petulante se desvaneció, reemplazada por el pánico y el miedo. A Daniel Harley no le fue mejor. Su rostro palideció mientras miraba a Marcus con desesperación, tragándose la creciente oleada de arrepentimiento. La revelación significaba que había cometido un grave error, uno que podría destruir toda su carrera. Marcus se volvió hacia Richard con voz gélida. «Señor Preston, de verdad no puedo creer que alguien de su posición se comporte así. Insultó y acusó falsamente a la dueña de esta marca en su propia sala de exposición. No sé qué estaba pensando, pero esto es absolutamente inaceptable». Richard abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Su defensa se desvaneció ante este hecho inapelable. Se dio cuenta de que había perdido toda credibilidad y confianza, no solo con Marcus, sino con todos los clientes, empleados y conocidos presentes. Marcus se dirigió entonces a Daniel con un tono aún más severo. «¿Y usted?». «Daniel, estoy profundamente decepcionado. Como gerente de tienda, deberías haber defendido la imparcialidad, la objetividad y la ética profesional. En cambio, cediste ante la presión del dinero y el estatus». Daniel mantuvo la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada decepcionada de Marcus. Sabía que ese momento marcaba el final de su mandato en Sterling Auto. Fuera de las puertas de cristal de la sala de exposición, Jessica estaba con los dos agentes, observando la escena a través de las paredes transparentes. Dejó escapar un suave suspiro. El alivio se mezcló con la tristeza al presenciar esta cruda muestra de la naturaleza humana al descubierto. Marcus miró a Jessica y asintió sutil y silenciosamente en señal de disculpa. Jessica le devolvió el gesto con una sonrisa amable y comprensiva. La sala de exposición permaneció sumida en un profundo silencio, mientras todos comprendían que este era el punto de inflexión dramático, el momento en que la verdad trastocó el equilibrio de poder.
Nadie podría haber adivinado que la modesta mujer que había sido insultada y acusada injustamente era, de hecho, la verdadera autoridad y la legítima propietaria de la marca Sterling Auto. En cuanto Marcus Donovan terminó de hablar, la sala de exposición se sumió en un silencio denso y profundo, como si todos contenían la respiración en medio de una repentina tormenta. Nadie se atrevía a hablar. Simplemente lanzaban miradas fervientes a Richard Preston, con expresiones que mezclaban curiosidad y decepción. Richard, quien hasta hacía unos momentos había sido tan poderoso, arrogante y seguro de sí mismo, ahora parecía sorprendentemente pequeño y vulnerable. Permanecía allí como una estatua de piedra, con el cuerpo frío y el corazón acelerado por el pánico y la desorientación. Richard sintió de inmediato el peso de docenas de miradas escrutadoras sobre él, cada una como una cuchilla invisible que cortaba el orgullo que una vez lució con tanto orgullo. Le costaba hablar, con las palabras temblorosas, la voz forzada. Marcus, todo esto es un malentendido. De verdad que no lo sabía. No podía imaginar que esa mujer fuera la señorita Barnes. Marcus Donovan lo interrumpió. Su tono estaba cargado de profunda decepción. Precisamente porque no sabías que no tenías derecho a actuar así. Sterling Auto se basó en el principio de respetar a todos los clientes, independientemente de su estatus, raza o apariencia. No solo insultaste a la señorita Barnes, insultaste nuestra esencia. Valores. Las severas palabras de Marcus golpearon a Richard como una daga en el corazón. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando empatía, o al menos alguna señal de apoyo, pero solo encontró escaleras frías y lejanas. Incluso los dos compañeros que estaban a su lado dieron un paso atrás, evitando cualquier asociación. Richard intentó defenderse una vez más, pero su argumento se volvió más incoherente. Actué sin pensar, pero no quise hacer daño. Fue solo un pequeño error. Marcus lo miró con una mirada gélida. Cada palabra llevaba el peso del juicio. ¿Un pequeño error? Difamaste deliberadamente a la señorita Barnes. Llamaste a la policía y la humillaste delante de cientos de clientes. No es un pequeño error, Richard. Es una cuestión de carácter y dignidad. Ante esto, Marcus asintió sutilmente. Inmediatamente se adelantaron dos corpulentos oficiales de seguridad, con rostros firmes y resueltos. Uno habló con voz tranquila pero firme. Señor Preston, por favor venga con nosotros inmediatamente. Por orden del liderazgo de Sterling Auto, se le prohíbe permanentemente el ingreso a cualquier concesionario de Sterling Auto en todo el país. Richard se giró en estado de shock. Espera, ¿qué? ¿Prohibido permanentemente? No puedes hacerme esto. El oficial permaneció impasible y su voz firme. Solo estamos cumpliendo nuestras órdenes. Por favor, coopere para evitar problemas innecesarios. El cuerpo de Richard temblaba de rabia e impotencia. Se volvió hacia Marcus como si pidiera clemencia, pero Marcus miró hacia otro lado con frialdad. En ese momento, Richard se dio cuenta de que su poder había colapsado por completo. Toda la riqueza, influencia y posición social que alguna vez dio por sentado carecían de importancia junto a la autoridad real encarnada por Jessica Barnes y Marcus Donovan. Sin otra opción, Richard permitió que los oficiales lo escoltaran fuera. Sus pasos estaban pesados por la vergüenza y la derrota. La sala de exposición observaba en un silencio atónito. Entonces empezaron a extenderse susurros y risas suaves, algunas burlonas, otras compasivas, todas lo suficientemente claras como para herir a Richard hasta el fondo. Al atravesar las puertas de cristal, sus pesados pasos marcaron su salida del reino que una vez gobernó. Afuera el cielo estaba brillante y claro, pero Richard solo sentía un frío vacío. Por primera vez en su vida, reconoció que era un hombre derrotado, abatido por su propia arrogancia y desprecio por los demás. Una vez que Richard desapareció más allá de la puerta, la atmósfera dentro de la sala de exposición cambió. Los clientes hablaban libremente, ya no estaban limitados por la tensión. Algunos movieron la cabeza con decepción.
Otros murmuraron aprobación por la acción decisiva de Marcus. Daniel Harley permaneció paralizado, sabiendo muy bien que él también enfrentaría graves consecuencias por su grave error. Marcus Donovan se volvió hacia el personal y los clientes, con una voz ahora suave y tranquilizadora. Les pido disculpas sinceras a todos ustedes por este desafortunado incidente. Sterling Otto se compromete a respetar a cada cliente y prometo que esto nunca volverá a suceder. Sus palabras aliviaron gran parte del peso que aún persistía en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Jessica, que seguía parada tranquilamente detrás del cristal, observando. La mirada de la multitud ya no era de sospecha o curiosidad, sino de profundo respeto por la mujer que había demostrado que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus externos, sino en la dignidad, la compasión y una resolución inquebrantable. Richard Preston quedó en completa desgracia, con su ilusión de poder destrozada y con ella una lección que llevaría consigo durante el resto de su vida. En el momento en que la figura derrotada de Richard desapareció a través de las puertas de vidrio, Jessica Barnes regresó tranquilamente a la sala de exposición. El aire aún crepitaba con las secuelas de lo que acababa de suceder, pero ahora las miradas dirigidas a ella ya no estaban llenas de sospecha. Más bien, estaban impregnados de un claro respeto. Jessica caminó directamente hacia Daniel Harley, quien permanecía congelado en su lugar detrás del escritorio de su gerente, evitando con desesperada vergüenza los ojos de ella. Por primera vez en sus muchos años de trabajo, Daniel sintió el colapso total de la confianza que había construido con tanto esfuerzo, derribada por una decisión desacertada tomada bajo el peso del poder y la riqueza. Deteniéndose frente a él, Jessica habló con una voz suave pero decidida, lo suficientemente fuerte para que todos en la sala de exposición pudieran escucharla. Señor Harley, creo que ahora es el momento apropiado para que tengamos una conversación seria sobre lo que acaba de ocurrir. Daniel luchó por estabilizarse, pero cuando levantó la vista y encontró la mirada firme y penetrante de Jessica, lo que quedaba de su falso orgullo se hizo añicos. Tragó saliva con dificultad y su voz tembló mientras lograba pronunciar algunas palabras. Lo siento mucho, señorita Barnes. No tenía idea de quién eras. Actué irresponsablemente. Jessica meneó la cabeza suavemente. Sus ojos eran severos y estaban teñidos de tristeza y decepción. Daniel, el problema aquí no es que no supieras quién era yo. El verdadero problema es que usted decidió poner los intereses de un cliente rico por encima de su ética profesional y del respeto básico que le debe a cualquiera que entre en esta sala de exposición. Sus palabras calaron hondo en la conciencia de Daniel. Reconoció que no fue la ignorancia, sino la falta de coraje y respeto por sí mismo lo que lo había llevado allí. Jessica continuó, su tono cada vez más firme y sin rastro de piedad. Eres el gerente de la tienda, Daniel. Usted es el responsable de garantizar la imparcialidad, la objetividad y el respeto hacia todos los clientes. Sin embargo, en lugar de cumplir con ese deber, usted aceptó fácilmente acusaciones infundadas sin siquiera revisar las cámaras de seguridad o verificar los hechos. Incluso llamaste a la policía para manejar una situación que nunca existió. Piensa en cómo has dañado el honor y la dignidad de alguien simplemente por su apariencia modesta. Su declaración resonó en toda la sala de exposición y todos permanecieron en silencio, absorbiendo sus palabras. Varios empleados subalternos bajaron la cabeza avergonzados, lamentando no haber hablado cuando más importaba. Kevin Miller estaba cerca, con los ojos llenos de remordimiento y admiración mientras veía a Jessica afrontar esta injusticia de frente. Daniel Harley se derrumbó por completo ante el reproche de Jessica. Su rostro perdió el color y su voz se redujo a susurros entrecortados de contrición. Señorita Barnes, por favor créame. Estoy verdaderamente arrepentido. Jessica esperó pacientemente, con la mirada fija. Cuando Daniel terminó, ella volvió a hablar con una voz aún más clara y potente. Creo que lo sientes, Daniel, pero tus acciones tienen consecuencias. Es mayor que el arrepentimiento personal. Has sentado un precedente peligroso de prejuicio y discriminación aquí en Sterling Auto.
Esto va en contra de los valores fundamentales que siempre hemos mantenido. Hizo una pausa y miró a Daniel directamente a los ojos, como para transmitirle todo el peso de sus siguientes palabras. No puedo aceptar esto, Daniel. Debo suspenderlo de inmediato en espera de una investigación completa, y debe prepararse. Las consecuencias podrían ser graves. Daniel se quedó paralizado ante su declaración. Sabía que esto bien podría marcar el final de la carrera que había construido durante casi toda su vida. Respiró hondo, irguió los hombros y asintió con resignación. Entiendo, señora. Estoy totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad de mis errores. Marcus Donovan dio un paso adelante y se paró al lado de Jessica. Su voz era tranquila pero firme mientras sellaba la decisión. Daniel, por favor, delega tus funciones gerenciales en el subgerente. Revisaré personalmente su expediente personal. Prepárese para enfrentar al equipo de liderazgo en la próxima reunión. Daniel asintió nuevamente, con las manos temblorosas mientras se quitaba la credencial de gerente y la colocaba en el escritorio frente a Jessica. Un último acto de contrición. Se dio la vuelta y salió. Su partida fue observada por todos con una mezcla de simpatía y una lección aleccionadora sobre la integridad profesional. Jessica se quedó en silencio, mirando a Daniel dejar el puesto que una vez ocupó con tanto orgullo, con el corazón pesado. Ella sabía que esta era una lección dura pero esencial para todo el equipo de Sterling Auto sobre el respeto, el autorrespeto y la responsabilidad ética. La sala de exposición volvió al silencio, pero esta vez trajo consigo una importante lección que todos recordarían durante mucho tiempo. Jessica había convertido el momento más difícil en una oportunidad para reforzar la importancia absoluta de los valores éticos en Sterling Auto. Y hoy esa lección quedó grabada indeleblemente en cada testigo. En el momento en que la figura de Daniel desapareció de la vista, una atmósfera pensativa y silenciosa se apoderó de toda la sala de exposición. El resto del personal intercambió miradas silenciosas, como si cada uno cuestionara su propio sentido de responsabilidad y coraje. En ese espacio tranquilo, Jessica Barnes se giró y miró hacia Kevin Miller, el joven vendedor que permanecía con la cabeza gacha en señal de arrepentimiento. Kevin todavía estaba sonrojado por la vergüenza por no haber sido más fuerte al defender a Jessica ante el ataque de Richard Preston y la presión de Daniel Harley. Él la miró. La vergüenza y la autocomplacencia colorearon su rostro. Entreabrió los labios para hablar, pero su voz se quebró bajo el peso de sus emociones. Señorita Barnes, lo siento mucho. Debería haber sido más valiente. Debería haber hecho más para protegerte de esas falsas acusaciones. Jessica se acercó, su mirada gentil y llena de comprensión. Kevin, no necesitas culparte tan duramente. Sé que intentaste defenderme en circunstancias muy difíciles. Lo que más importa es que no te quedaste en completo silencio. Kevin levantó la mirada, la esperanza parpadeaba mientras absorbía su aliento, aunque la tristeza aún persistía. Pero, señora, todavía siento que me faltó el coraje, me faltó la fuerza para hacer lo correcto cuando más importaba. Mi miedo me hizo dudar. Jessica le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora y le puso una mano en el hombro. Su tono era firme, compasivo y, al mismo tiempo, firme. Kevin, entiende esto. El coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto, incluso cuando tienes más miedo. Hoy diste un paso adelante y me defendiste con cada gramo de sinceridad que tenías. Ese fue el primer paso hacia la verdadera valentía. Kevin escuchó atentamente, sintiendo que su corazón se llenaba de renovada resolución. Los ojos de Jessica se volvieron distantes, como si recordara su propio pasado. Una vez estuve donde tú estás ahora, Kevin. Al principio de mi carrera, yo también me enfrenté a los prejuicios, la injusticia y la presión de aquellos que tenían riqueza y poder sobre mí. En aquel entonces dudé y pagué un alto precio por mi silencio. Pero aprendí que permanecer en silencio ante la injusticia es complicidad. Hizo una pausa y miró a Kevin a los ojos con una intensidad inquebrantable.
Su voz se elevó con inspiración. Desde el día que elegí no quedarme callada. Cada vez que me enfrentaba a una injusticia, me recordaba a mí mismo que estaba luchando no solo por mí, sino por aquellos que carecían del coraje de hablar. Esas experiencias me formaron en quien soy hoy. Kevin se sintió despertado por sus palabras. Se dio cuenta de que siempre había elegido el camino seguro, evitando el conflicto, pero hoy le enseñó el verdadero valor del coraje. Él asintió con firmeza, la determinación brillaba en sus ojos, su voz clara y segura. Lo entiendo, señorita Barnes. A partir de ahora nunca me quedaré callado ante la injusticia o la discriminación. Siempre hablaré incluso cuando el coste sea alto. Jessica le apretó el hombro cariñosamente, el orgullo calentaba su sonrisa como un maestro que observa a su estudiante dar un paso vital hacia adelante. Creo que lo harás, Kevin. Recuerda, cuando defiendes lo que es correcto, no solo te haces más fuerte, sino que también empoderas a quienes te rodean. Confío sobre todo en vuestra sinceridad y pasión. Los demás miembros del personal se fueron acercando poco a poco, con expresiones conmovidas y respetuosas. En ese instante, la atmósfera de la sala de exposición pasó de una tensión sofocante a una cálida solidaridad humana. Kevin miró a su alrededor y sintió el apoyo silencioso de sus colegas. Respiró profundamente y con firme convicción se dirigió a Jessica y a todos los presentes. Les prometo a ustedes y a todos ustedes que nunca permitiré que el miedo me detenga nuevamente. Defenderé con valentía los valores que todos compartimos. Sus palabras fueron recibidas con gestos de asentimiento y miradas de genuino respeto. El corazón de Jessica se alivió al saber que este difícil momento se había convertido en una poderosa lección para todo el equipo de Sterling Auto sobre la importancia del coraje, la responsabilidad ética y la unidad. En ese instante, Jessica observó la sala de exposición que la rodeaba y tuvo la certeza de que, de hoy en adelante, Sterling Auto sería conocida no solo por su éxito empresarial, sino también por defender los más altos valores morales, donde cada empleado comprende su deber de construir un lugar de trabajo justo, humano y respetuoso. En ese momento, las decididas palabras de Kevin aún resonaban en la sala de exposición. Jessica recorrió con la mirada la sala. Podía sentir con absoluta claridad que cada empleado estaba experimentando un poderoso despertar de responsabilidad y coraje. Pero también sabía que las palabras de aliento por sí solas no serían suficientes. El incidente de hoy era más que una crisis personal. Era un síntoma de un problema mucho mayor, un problema con la cultura laboral y la conciencia ética de Sterling Auto. Jessica asintió levemente y luego caminó lentamente hacia el centro de la sala. Se posicionó para que todos pudieran verla y escucharla con claridad. Su mirada era a la vez severa y sincera mientras respiraba profundamente y comenzaba. Hoy hemos sido testigos de un suceso profundamente lamentable. No se trató solo de una persona. Fue una clara señal de que necesitamos reevaluar cómo trabajamos juntos e interactuamos aquí en Sterling Auto. Sus palabras resonaron en la silenciosa sala. Todos los empleados se acercaron para escucharla mientras ella continuaba con convicción. El incidente de hoy es el ejemplo más claro de lo que sucede cuando se permite que los prejuicios inconscientes y las presiones invisibles del poder y el dinero anulen la justicia y el respeto básico que toda persona merece. Hizo una pausa, suavizando la mirada mientras establecía contacto visual con cada persona, enviando su mensaje a cada corazón. Es hora de cambiar. No solo en nuestras políticas, sino también en nuestras actitudes, nuestra conciencia y nuestras acciones como individuos. A partir de ahora, cualquier persona que entre por nuestras puertas, independientemente de su riqueza, apariencia u origen, debe ser tratada con absoluto respeto. Esto no es simplemente una directiva. Es un valor fundamental intrínseco a el ADN de nuestra marca. El personal intercambió miradas de emoción y acuerdo. Comprendieron que este era un punto de inflexión, un momento que marcaba el crecimiento de Sterling Auto no solo en los negocios, sino también en ética y responsabilidad social. La voz de Jessica resonó aún más claramente. A partir de mañana,
Lanzaremos una reforma integral de cultura y personal en todas las sucursales de Sterling Auto a nivel nacional. Pediré a nuestro equipo ejecutivo que imparta una capacitación exhaustiva, enfatizando la conciencia ética, la diversidad y la valentía para defender lo correcto. Se dirigió a Marcus Donovan, quien permaneció firme a su lado en solidaridad, y continuó: Marcus y yo supervisaremos personalmente estos cambios para asegurar que se implementen de manera rigurosa y responsable. También estableceremos auditorías y evaluaciones periódicas para identificar y abordar cualquier caso de discriminación o injusticia en el momento en que surja. Mirando a su alrededor una vez más, su tono se suavizó con genuina calidez. Pero necesito que todos ustedes entiendan que ni Marcus ni yo podemos lograr esto solos. Cada uno de nosotros es responsable de hacer de Sterling Auto un lugar donde todos se sientan respetados, escuchados y protegidos. Hizo una pausa, con la mirada fija en Kevin, y luego añadió: y quiero que todos aprendamos de Kevin. Aunque no es perfecto, su valentía para salir de su zona de confort y defender lo correcto es precisamente la base que necesitamos para construir una cultura justa y humana. Kevin sintió una oleada de orgullo a pesar de su vergüenza previa. Entonces, como si fuera una señal, comenzaron a aplaudir tímidamente entre el personal. Pronto se convirtieron en aplausos entusiastas y sentidos que llenaron la sala de exposición con un sentido de unidad y determinación. Marcus Donovan dio un paso al frente, con voz firme y solidaria. Estoy totalmente de acuerdo con Jessica. Ahora es el momento de actuar con decisión. No toleraremos ningún comportamiento que contradiga los valores que nos comprometemos a construir en Sterling Auto. Se volvió hacia Jessica y asintió con firmeza. Haré todo lo posible para asegurar que Sterling Auto se convierta en un ejemplo en la industria, no solo en éxito empresarial, sino también en ética y responsabilidad social. Jessica sonrió agradecida y se dirigió a todos por última vez, con la voz cargada de inspiración. Avancemos juntos en esta transformación. Creo que Sterling Auto no solo se fortalecerá, sino que se convertirá en un lugar en el que todos podamos estar orgullosos de trabajar. Un lugar donde cada uno de nosotros pueda alzar la cabeza y decir con seguridad: soy parte de Sterling Auto. Sus palabras resonaron en la sala de exhibición, despertando una nueva ola de determinación. Todos los empleados comprendieron que, a partir de hoy, Sterling Auto nunca volvería a ser la misma. Se mantendría como una marca definida por el respeto, la justicia y la humanidad, construida por la valentía colectiva y la responsabilidad ética de cada persona presente. Tan solo un día después del poderoso e inspirador discurso de Jessica en la sala de exhibición de Sterling Auto, la historia trascendió rápidamente los concesionarios y se viralizó en medios y redes sociales. Cuando Jessica se despertó a la mañana siguiente, su teléfono estaba inundado de mensajes y alertas de medios de comunicación, canales de televisión, redes sociales e incluso de destacados líderes empresariales de todo Estados Unidos en las principales plataformas sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. El hashtag Sterling Autojustice se convirtió en tendencia casi al instante, acumulando cientos de miles de interacciones, compartidos y comentarios en cuestión de horas. Medios de comunicación de renombre como CNN y MSNBC, junto con importantes periódicos como el New York Times y el Washington Post, publicaron una cobertura exhaustiva que analizó el incidente desde la perspectiva del sesgo racial y el entorno laboral, la injusticia y la naturaleza del poder real en los negocios modernos. Miles de artículos, videos, podcast y transmisiones en vivo analizaron cada ángulo de la historia. Un clip en particular, que capturó la confrontación de Jessica con Richard y Daniel en la sala de exposición, y su inolvidable frase se convirtió en el tema central de la conversación. ¿Crees que no pertenezco aquí? Soy dueño de toda esta sala de exposición en la que te encuentras. Esa breve pero contundente declaración se convirtió en un grito de guerra por la verdadera autoridad, no una basada en las apariencias, el dinero o el título, sino en la dignidad, la integridad y el coraje moral. Los usuarios de redes sociales la citaron ampliamente,
combinándola con relatos personales de injusticias y discriminación que habían enfrentado en sus propias vidas. En marcado contraste con el amplio apoyo a Jessica, Richard Preston se vio acorralado por la opinión pública. Historias de su comportamiento racista, arrogancia y abuso de poder se compartieron una y otra vez en todas partes. En solo 24 horas, la reputación de Richard quedó en ruinas. Clientes, socios comerciales e incluso amigos cercanos rompieron vínculos públicamente. En importantes programas de entrevistas, expertos, redes sociales, activistas y líderes empresariales presentaron la historia de Jessica como un caso clásico de sesgos inconscientes persistentes y discriminación en el ámbito laboral actual. En una entrevista especial con CNN, un destacado ejecutivo comentó: "La postura de Jessica Barnes en Sterling Auto no es un incidente aislado. Es una clara demostración de que el verdadero poder no proviene de exhibiciones llamativas. Proviene del carácter, el respeto propio y la responsabilidad social. Cualquier empresa que no entienda esto está destinada al fracaso". Mientras tanto, Daniel Harley, el gerente de la sala de exposición que arruinó la situación, se convirtió en objeto de duras críticas en Internet. Las imágenes de él, de pie y confundido mientras Jessica lo desafiaba, circularon ampliamente como un emblema de cobardía y fracaso ético. Por la mañana, su carrera estaba prácticamente terminada y enfrentaba consecuencias inevitables por sus acciones. Jessica observó todo esto con una mezcla de emociones. No sintió alegría por la caída de Richards o Daniel, pero reconoció que la historia había despertado a innumerables personas a la necesidad de tener coraje para hablar abiertamente contra la injusticia. Al poco tiempo, empezó a recibir cartas, correos electrónicos y mensajes de todo el país, desde ciudadanos comunes y jóvenes estudiantes hasta líderes reconocidos, agradeciéndole su valentía y el profundo mensaje que transmitió. Una carta la conmovió especialmente. Fue de una joven pasante llamada Emily en una gran corporación. Emily escribió: "Estimada señorita Barnes, su historia me dio la fuerza para oponerme a las injusticias que he presenciado en mi trabajo. Antes tenía demasiado miedo de hablar, pero ahora no me quedaré callada. Le prometo que siempre defenderé lo correcto, como usted lo hizo". Esas sentidas palabras conmovieron profundamente a Jessica. Se dio cuenta de que despertar el coraje y el compromiso con la justicia en los demás era la mayor victoria de todas. Ese mismo día, Jessica anunció una conferencia de prensa pública en la sede de Sterling Autos para presentar formalmente las nuevas políticas de la compañía. En el podio, habló con inquebrantable sinceridad. En Sterling Auto, estamos comprometidos no solo a corregir nuestros errores, sino a convertirnos en un modelo de lugar de trabajo justo y libre de discriminación. Espero que nuestra historia sirva como un poderoso recordatorio para todas las empresas. El verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en defender la justicia y la dignidad humana para todos. Su discurso fue compartido por todos lados, reforzando el mensaje central que pretendía transmitir. En los días siguientes, Sterling Auto recibió un apoyo y respeto abrumadores de la comunidad, de los socios y de los nuevos clientes que ahora veían la marca como un símbolo de igualdad y liderazgo basado en principios. En poco tiempo, la historia de Jessica y Sterling Auto trascendió un mero incidente y se convirtió en una poderosa lección, un catalizador para un cambio positivo más profundo en toda la sociedad. Jessica comprendió que su orgullosa declaración había resonado mucho más allá de cualquier propiedad material. Fue la prueba más contundente del verdadero valor de la dignidad humana frente a la injusticia. Tan solo un día después del poderoso e inspirador discurso de Jessica en la sala de exposiciones de Sterling Auto, la historia se había extendido a nivel nacional y la propia Sterling Auto entró en un periodo sin precedentes de profunda reforma en su historia. La reciente agitación sirvió como una llamada de atención para toda la empresa, obligando a cada individuo a reevaluar no solo su papel en el trabajo, sino también su responsabilidad ética hacia la sociedad. Con su característica decisión, Jessica lideró el esfuerzo de reforma con medidas sistemáticas claras.
Convocó todas las reuniones de personal en cada concesionario Sterling Auto en todo el país para escuchar directamente las preocupaciones, aspiraciones y desafíos de los empleados. Implementó nuevas políticas de reclutamiento, capacitación y cultura empresarial destinadas no solo a erradicar cualquier rastro de injusticia, sino también a crear un ambiente de trabajo positivo, justo, respetuoso y humano. Los primeros días de la revisión no fueron nada fáciles. Algunos empleados de larga data se aferraron a sus viejos prejuicios y se resistieron a los profundos cambios que Jessica propuso. Pero ella se negó a desanimarse y a ceder. Pacientemente, ella entabló un diálogo con cada detractor, usando su sinceridad, compasión y determinación inquebrantable para ganárselos. En cada reunión ella dejó este punto clarísimo. Estamos cambiando no por presión externa, sino por nuestro propio respeto por nosotros mismos y por nuestro deber hacia los demás y hacia la comunidad. Poco a poco, las actitudes y mentalidades en Sterling Auto comenzaron a cambiar positivamente. Los programas especiales de capacitación que enfatizaban la conciencia ética, la diversidad y la responsabilidad social se convirtieron en eventos regulares. La propia Jessica participó en muchas de estas sesiones, compartiendo sus historias y experiencias personales, conmoviendo profundamente a los empleados e inspirándolos a crecer. En poco tiempo, Sterling Auto dejó de ser solo un exitoso minorista de automóviles. Se había convertido en un brillante ejemplo de una cultura laboral saludable y equitativa. Los clientes también notaron la diferencia. La genuina calidez y justicia en la forma en que fueron recibidos, aconsejados y atendidos. Muchos dijeron a sus amigos que se sentían orgullosos de comprar en un lugar que valoraba la dignidad humana por encima de las ganancias. A medida que Sterling Auto ganó un amplio apoyo de la comunidad, los competidores de la industria tomaron nota de la importancia de construir una cultura basada en el respeto y la igualdad. Algunas empresas comenzaron a organizar rondas e incluso invitaron a Jessica a hablar y compartir su experiencia. Rápidamente se convirtió en una oradora solicitada en conferencias sobre liderazgo, cultura corporativa y responsabilidad social. Lo que Jessica logró en Sterling Auto desencadenó una ola de reformas en la industria automotriz y en el mundo empresarial en general en Estados Unidos. Mientras tanto, Richard Preston y Daniel Harley, los antagonistas de la historia, se convirtieron en testimonios vivientes de las consecuencias de dejar que prevalezcan los prejuicios y el poder corrupto. Richard, expulsado permanentemente de Sterling Auto, vio cómo su reputación en las relaciones comerciales se desmoronaba, lo que lo obligó a retirarse de los mismos proyectos de los que alguna vez se sintió orgulloso. Daniel enfrentó estrictas medidas disciplinarias y finalmente renunció con profundo arrepentimiento, llevándose consigo una dolorosa lección sobre el valor inviable de la ética profesional. Jessica no sintió ninguna satisfacción por su caída. En lugar de ello, utilizó las historias de Richards y Daniel como advertencias para su equipo, ilustrando las terribles consecuencias de permitir que los prejuicios y el afán de poder prevalezcan sobre los valores morales fundamentales. En cada conversación, enfatizaba, nunca debemos alegrarnos del fracaso ajeno, pero debemos aprender de esos errores para no repetirlos nunca. Con el tiempo, Sterling Auto surgió como una marca respetada y admirada en todo el país, no solo por su éxito comercial, sino por sus principios éticos. Universidades, organizaciones sociales e incluso líderes políticos citaron regularmente la historia de Jessica y Sterling Auto como un excelente ejemplo de enseñanza del liderazgo, la responsabilidad social y el verdadero poder de la justicia. Hoy, Jessica Barnes no solo es una exitosa directora ejecutiva, sino también un ícono inspirador, un líder modelo a quien muchos jóvenes y ejecutivos de empresas de todo Estados Unidos aspiraban a emular. Ha recibido numerosos premios prestigiosos por su responsabilidad social y es frecuentemente invitada a hablar en importantes conferencias sobre derechos humanos, igualdad y liderazgo ético. Pero para Jessica, la mayor recompensa es el profundo cambio positivo en la mente de las personas. Las innumerables cartas e historias de personas que se alzaron contra la injusticia después de escuchar su historia son prueba innegable de que sus acciones no solo fueron correctas,
sino profundamente significativas. Cuando Jessica mira hacia atrás al Sterling Autos Showroom, lo ve transformado desde el día en que entró por primera vez. Ella sabe que el verdadero poder del liderazgo no reside en infundir miedo ni exigir obediencia, sino en inspirar a las personas a unirse para defender los valores de la humanidad, la ética y la justicia. Esta es, por encima de todo, la lección más importante que Jessica espera que todos recuerden de ese día. El verdadero valor de la dignidad humana, el respeto propio y la fuerza genuina de la justicia en nuestras vidas. No olvides darle me gusta a este video, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte para recibir más historias significativas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.